Pues bien, ya la han visto ustedes con esos tirabeques, Salvador. Exquisitos, junto a los Exquisito. présules. Bueno, y no me trajiste ni una bolsa. Sí que estaban controlados al máximo, Lucía. Bueno, nuestro compañero Fede sí que tuvo el detalle y dijo, toma, así que lo tengo en casa para hacerme esa tortillita. Bien, vamos a continuar porque, como comprobarán, estoy llena de historia. ¿Y de historia de dónde? ¿De qué municipio? Pues del Ejido, porque el pasado día 20 se presentó en el Centro de la Cultura Mediterráneo pues la segunda edición de este libro bueno, electrónico y audiolibro, como es La Murgi Romana, compendio de historia, elegido. Qué interesante, ¿verdad? Pues bien, vamos a dar la bienvenida a su autor, como es Francisco Espinosa. Muy buenas tardes, Francisco, bienvenido a La Ventana. Buenas tardes y bien hallado. Bueno, como estábamos diciendo, Francisco, estoy rodeada de historia del Ejido. Ha escrito ya pues 3 libros, o sea, esta segunda edición del compendio de la historia del Ejido, pero tenemos aquí también otros, ¿no? Como ves. La desamortización y la colonización del campo de Alía, del Ejido. El caso de Valerma. El caso de Valerma, que fue también un caso un poco especial. Historia del agua en Dalías. Bueno, todo relacionado con este municipio, ¿verdad? Pero ¿qué le motivó a escribir sobre la historia del Ejido? Pues precisamente la falta de memoria histórica que los ciudadanos de este municipio tenían, que pensaban muchos de ellos que el Ejido era un fogonazo del siglo XX. Había salido a raíz del agua, de la colonización última y sobre todo del salto al cultivo protegido en invernadero, ¿no? Y se había extendido mucho la idea de que el Ejido no tenía historia. La historia del Ejido empezaba poco menos cuando se creó como municipio independiente en 1982. Y eso no es así. Pero claro, combatir esa idea establecida era un reto para mí, que intenté cubrir con esta trilogía, uno que abarca el tema de la historia del agua, tan básica y fundamental para el desarrollo de esta tierra, el otro que es en sí un compendio de todo el conocimiento disperso que había de la historia del Ejido, y por fin el último, que es un esfuerzo por explicar qué pasó con las tierras de este campo de Dalías, que habían empezado siendo tierras de la corona, la mayor parte de ellas, es decir, eran realengos, propiedades del reino, luego propiedades del municipio, y en un momento determinado, en el siglo XIX, se produce un proceso de desamortización de todas esas tierras que pasaron a manos privadas. Eso es el abanico de conocimiento que se desprende de la lectura y seguimiento de estos 3 libros. Resulta curioso, ¿verdad, don Francisco? Porque hay historias, por ejemplo la americana, ¿no?, que están muy pendientes de la colonización de sus territorios, del origen de los estados, y aquí no hemos prestado tanta atención, ¿no?, entroncando con la cultura de los millares, Ciudad Vieja, todo lo que se describe en sus libros. Es necesario, ¿no?, una reactualización para conocer de dónde venimos y a dónde vamos. Es absolutamente necesario. Mi interés, mi estimulación para entrar en estos asuntos venía derivado, porque yo he sido docente, hoy ya jubilado, pero he sido maestro de escuela. Y además de los maestros nacidos en el propio territorio del Ejido, no venido desde fuera. Y a pesar de ello, yo echaba en falta un documento, un libro, un manual, como queramos llamarle, que resumiese los distintos periodos de la historia de este territorio y de este municipio, y no lo había. Si yo echaba en falta ese conocimiento, pensaba para mí, ¿qué les pasará a los maestros que vienen de otras poblaciones, incluso de fuera de la provincia, y que aterrizan aquí en el Ejido ya adultos, profesionales, y que no tienen ningún conocimiento de la historia? Digo, pues hay que intentar suplir esa carencia y proceder a documentar mediante un libro esa historia. Bueno, Francisco, pero ¿cuál fue el descubrimiento más sorprendente
bueno, que hizo durante su investigación, porque supongo que esto se ha llevado tiempo, en una investigación bastante larga, ¿no? Esta es una investigación, como bien dicen, muy larga, porque el libro, si se fija uno en el título, dice compendio. Compendiar es resumir, aunar en un solo documento informes de distintas procedencias. Entonces, eso me llevó a investigar durante varios años, a estudiar los documentos que conseguí reunir y a ensamblarlos en un solo libro que de una manera ordenada, secuencial, a lo largo de las distintas etapas de la historia, fuese relatando los hechos más significados de esa historia, ¿no? O sea que efectivamente me llevó mucho tiempo la investigación y creo que el mayor mérito de ese trabajo es este libro. Y sobre todo lo más interesante en esta trilogía, ¿no? El agua, el invernadero, asentamientos romanos, todo forma parte de, parece un guión, ¿no? Cinematográfico, en este caso literario, para desembocar en la actualidad del municipio. Sí. La historia de este territorio, voy a hablar del territorio porque en el siglo I antes de Cristo no existía el ejido. El ejido como denominación o toponimia. El ejido es una toponimia nacida a partir del siglo XIX fundamentalmente. Pero hasta el siglo XIX habían pasado muchas cosas. Había pasado por aquí la época de los megalitos, es decir, de las culturas de los pobladores que se asentaban en el territorio, empezaron a cultivar, a pastorear y enterraban mediante un sistema de grandes losas de piedra que eran los megalitos. Y eso se descubrió aquí en el ejido. Después la cultura argárica, la fenicia, la romana, que quizás fue la que dio más brillo a la historia del municipio, porque aquí hubo el asentamiento de una ciudad, Murgi, que tuvo un peso significativo en la historia del Imperio Romano y que tuvo a su servicio un puerto que hoy ha desaparecido, porque en Guardias Viejas los romanos construyeron un puerto. ¿Por qué? Porque en los dos extremos de la comarca, por un lado estaba el Cañarete, estaba la Roca Viva y el mar, pero por el otro lado pasaba igual, hacia Málaga también se topaba, es decir, las relaciones eran complicadas comercial y humanamente. Entonces tuvieron que construir de una manera un tanto artesanal un pequeño puerto para que las embarcaciones pudiesen entrar, cargar, descargar y en definitiva contribuir al desarrollo del pueblo. Qué curioso esta historia, que muchísima gente, bueno, aparte de los ejidenses, mucha gente, prácticamente pues todo Almería, hay datos de la historia que no conocemos, por eso nosotros queremos saber de la historia, con Francisco Espinosa, que se ha ocupado durante muchos años a esa investigación. Pero Francisco, ¿qué fuentes históricas utilizó para reconstruir el pasado del ejido? Todas las que había, todas las que encontré, esto es, todos los trabajos que diversos historiadores, arqueólogos habían realizado. Es verdad que de forma fragmentaria, unos se encargaban del aspecto ganadero durante la Edad Media, otros se encargaron de explicar ciertos hallazgos arqueológicos que habían hecho, es decir, pero todo estaba fragmentado. Había otros investigadores, algunos muy significados, como Rafael Lázaro, que aparece citado en varias ocasiones, que lo que hizo fue, y es muy importante esa tarea, es leer e interpretar, transcribir al lenguaje actual qué decían ciertas lápidas, ciertas inscripciones que había en los pedestales o en las lápidas. Bueno, Francisco, en su opinión, ¿no? ¿Por qué se oscureció el protagonismo del ejido durante la Edad Media y moderna? Pues hechos que están en la propia historia y la naturaleza de las cosas. Primero, la caída del propio Imperio Romano, que sostenía cohesionados todos los dominios de este imperio. Cae la cabeza del imperio, pues cae toda la extensión y todas las dominaciones donde allí llegaron los romanos. Eso pues hizo que decayera, pero además se sumaron hechos nuevos, que es la invasión o ocupación, como queramos llamar, de otro pueblo, otra cultura, la cultura musulmana,
que no entró en la península y que se estableció normalmente en zonas más resguardadas y protegidas, porque los peligros de vivir próximos al mar fueron fortísimos. Los normandos, los berberiscos, los piratas entraban periódicamente, arrasaban, se llevaban los ganados, las personas y todo. Entonces la gente fue huyendo hacia el interior, a sitios más elevados normalmente, más protegidos, y por tanto el Ejido entró en un periodo gris de la historia, en el sentido de que no aparece con autonomía y con presencia directa durante toda la Edad Media y parte de la Edad Moderna. Es decir, que eso hay que reconocer, eso, que es un proceso que obedece a la propia historia de los hechos acaecidos. Esa situación cambia posteriormente, ¿no? Con la llegada de los Reyes Católicos y la conquista, ¿no? Y cambia la concepción de la comarca y de todo el territorio. Sí, a partir de la Guerra de Granada, es decir, la conquista de Granada, desaparece el dominio del reino nazarí, que abarcaba todo nuestro territorio, que el reino nazarí y la cultura musulmana tuvo muchas aportaciones culturales y económicas al desarrollo, porque fueron los que primero emprendieron la técnica del cultivo con regadío. Los musulmanes, los árabes, si tienen algo positivo que aportaron claramente a la cultura y a la economía local, fue que empezaron aprovechando las aguas del arroyo de Celín, que eran las fuentes naturales, y abancalaron la mayor parte del valle que actualmente ocupa Dalía, y ahí asentaron todo su dominio económico y agrícola. Es verdad que durante ese periodo ya también los excedentes que tenían excedentes de agua en determinadas épocas establecieron que en el campo de Dalías, lo que hoy ocupa el Ejido, algunas 4 cañadas tuvieran el aprovechamiento de esos excedentes una vez cada 4 años, es decir, se iban turnando, y cada 4 años podían regar para las plantaciones de cereales o de otros cultivos que se establecieron. Es decir, que también hay es que me quedo sorprendidísima de verdad de esta historia, como de la de muchas. Pero Francisco, ¿qué papel juegan, por ejemplo, los yacimientos arqueológicos como Ciavieja en la identidad del Ejido hoy en día? Bueno, fundamental. Empecemos por un hallazgo que se produce, no digamos fortuito, pero sí de una manera poco sistemática, un hallazgo que unos jóvenes, unas personas locales de la localidad, en un momento determinado producen en Ciavieja, que es que ven que hay en un corte que había producido una máquina, sacando tierras para los rellenos que necesitaban los invernaderos, las instalaciones industriales de la zona, pues habían extraído un montón de tierras allí dentro de Ciavieja. Y claro, observaron que había una línea, en ese corte había una línea que indicaba una estructura de tipo de constructivo, cemento o parecido. Por arriba abrieron sobre esa línea de edificación y vieron que se trataba de un mosaico romano. Descubrieron que eso que estaban viendo correspondía a un mosaico romano que había en una domus romana de cierto nivel, porque claro, tener en su salón ese mosaico tenía que ser una casa muy, muy importante dentro de la murgis romana. Y eso fue fundamental, eso fue en el año 1983. El municipio acababa de nacer el año anterior, 1982, el Ejido, desde el 11 de septiembre de 1982, es un municipio independiente del de Dalías. Bueno, pues el aparecer aquel mosaico suscitó una cierta pasión y de gratificación para la identidad de nuestro pueblo. Sí, estamos viendo ese mosaico, sí, impresionante. Que supuso que mucha gente que era de la idea de que el Ejido no tenía historia, ya empezó a cambiar. Y sobre todo animó a los que sí creíamos que tenía historia a trabajar por sacarla a la luz esa historia. Esa fue una de las piezas que más ha contribuido al desarrollo del sentimiento de identidad
de pueblo. Una circunstancia de los mosaicos de Ciavieja que también entronca con ese caso de Valerma, que nos parece apasionante, ¿no? Con los colonos, de esa familia que tiene la propiedad de las hectáreas de la zona y que se vieron obligados a tener que vender para configurar, ¿no?, la demarcación del territorio, de la comarca. No entiendo, Sí, que tuvieron que vender la... Sí, hubo ahí un proceso de convencimiento a la familia para que se pudieran desprender. Vale. Ahora entiendo. Sí. Sí, eso se trata muy extensamente en el tercero de los libros que hemos comentado, en el de la desamortización y la colonización. Es verdad que en Valerma sucedió un caso especial, que una familia concreta, se hizo de una buena parte de los lotes que fueron desamortizados y que la acapararon prácticamente todo el entorno de Valerma. Desde Valerma hasta Tarambana, todos esos llanos, altillanos que hay ahí, altiplanos, formaban parte de la familia de los González, que así se llamaba el apellido de esta familia. Claro, los pobladores de Valerma no tenían tierra, tuvieron que entrar como colonos de esta familia, que les cedía un trozo de tierra y ellos ya lo preparaban, lo ponían en cultivo y tal, y cada año iban renovando las condiciones, o cada varios años, etc. Hasta que llegó un periodo en que el Estado, en la época del franquismo precisamente, decidió emprender un proceso de colonización de todo el poniente, el campo de Dalía, pero entendiendo campo de Dalía en sentido amplio, no lo que era el campo de Dalía en sentido estricto como municipio, llegando hasta Roquetas. Es decir, todo este altiplano que tenemos aquí, decidieron pues ponerlo en producción, una vez que habían descubierto que había aguas subterráneas, aguas que extraer mediante pozos. Y en Valerma, pues entonces ese proceso de desamortización, de colonización, condujo a que la familia González se viese forzada a vender a un precio razonable a esos colonos las tierras que venían cultivando. Bueno, muy interesante. Francisco Espinosa, ¿dónde podemos conseguir, hay que decir, muy brevemente, nos queda medio minuto, ¿dónde podemos, hay que decir que ha sido editado por la editorial Letrame, de aquí de Ejido? Para poder conseguir este libro, para poder leerlo electrónicamente, para poder adquirirlo también por si en alguna plataforma que queramos que nos lo que se imprima. La primera edición fue en papel y está agotada prácticamente, quedan algunos ejemplares en alguna papelería local, pero muy poquitos, no creo que lleguen a más de una decena o poco más. Esta edición, como es en formato electrónico, se encuentra depositada en las diversas plataformas digitales que existen de venta de libros, desde el Corte Inglés, Amazon, Google, en todas las plataformas que podamos imaginar está, con lo cual la incidencia del libro ha pasado de ser local a ser mundial, porque esas plataformas tienen a la venta del libro, esté aquí o en Sydney. Es decir, el libro y el libro lo puedes comprar para leerlo en la propia pantalla, que es lo llamado ebook. Lo puedes escuchar como alguien, un lector profesional te lo va leyendo a medida que tú puedes, con lo cual si no tienes problemas de vista o estás trabajando y quieres escucharlo, lo puedes hacer. Y hay la tercera posibilidad, que quizás esta es más desconocida, es que a petición expresa del interesado te lo imprimen para ti. Te lo imprimen en papel. Bien. Este sería el ejemplo del libro impreso en papel. Ya impreso. Ese sería. Pues Francisco Espinosa, autor de esta historia de Ejido. Ha sido un placer que se haya sumado a la ventana e informarnos ya pues a todos los almerienses, y en este caso a los vecinos de Ejido, la historia que lo que lo ha contado, pues, bueno, es interesantísimo, como tú me dices, para llevarlo a la gran pantalla. Francisco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en La Ventana. Y mucha suerte con esta historia. Nosotros pasamos unos minutos a publicidad, pero enseguida estamos de vuelta. Hasta ahora.